Listo. Bueno, chicos, buenas tardes. Ahora sí, bueno, de nuevo, pedirles una disculpa por el martes. Mi plan no era faltar a clases. Yo tenía una cita para hacerme una infiltración en el nervio occipital. Ya yo me lo había hecho, eh, pues antes me lo había hecho. Esta era como mi cuarta vez. Entonces, bueno, todas las veces anteriores que me lo hice fue un procedimiento bastante sencillo. Este, Eso es una infiltración en la parte de atrás de la cabeza. em, y en realidad me lo hacen cada 6 meses y nunca había tenido problema. Lamentablemente esta vez me pusieron más dosis de la que me habían puesto en otras ocasiones, ¿verdad? Y sí me dio una pequeña reacción como alérgica y me inflamé y la verdad me sentía demasiado adormilada y como mal, no me sentía bien, entonces por eso fue que no pude asistir a clases. Entonces, bueno, los que me conocen saben que para que yo falte a clases, de verdad me tengo que sentir demasiado mal. Eh, y, y sí, la verdad me sentía bastante mal, entonces fue por eso que no asistí, pero entonces mis disculpas y por eso es que estamos el día de hoy aquí para cubrir esa clase. Bueno, ya que les hice el preámbulo de qué fue lo que pasó, aquí fue exactamente donde quedamos, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ya, lo ven grande, chicos. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, muy bien, excelente. Igual, en cualquier momento que tengan dudas, porfa, me levantan la mano para que todo quede claro y todo sea muy fluido, ¿ok? Entonces, bueno, primero es definir, ¿verdad? ¿Cuál es la definición del documento por cobrar? Que yo creo que ya, pues más o menos lo sabemos, ¿verdad? Porque es como bastante sencillo, documento por cobrar. Entonces, es un compromiso escrito, eso es muy importante, ¿verdad? Va firmado por las partes. Es un compromiso incondicional de cobrar cierta suma de dinero en una fecha específica, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, un documento por cobrar a 6 meses, un documento por cobrar a 3 meses, etcétera. Hay dos cosas que lo diferencian de las cuentas por cobrar. ¿Y qué es? Bueno, aquí lo teníamos. Ok, que son instrumentos negociables, ¿verdad? Eso significa que son transferibles desde el punto de vista legal y con facilidad entre las partes. Es decir, yo puedo trasladar o vendérselo o dárselo a otra persona para que sea esa persona la que lo cobre, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con que son negociables. Ahora, dentro de esta cuenta se incluyen los pagarés, las prendas y las letras de cambio. La otra característica es que pueden o no tener intereses, ¿verdad? La otra es que pueden, bueno, que va de la mano, es que pueden cobrarse en abonos iguales, ¿verdad? Que incluyen una parte del principal más los intereses o en abonos que pueden representar solamente el abono al principal y los intereses se cobran sobre saldos. Entonces, vamos a ver. Los que ya llevaron mate financiera, esto se les hace un poco más fácil. ¿Por qué? Porque entienden que en una tabla de amortización cuando se cobra una cuota fija, ¿verdad? Esa cuota fija siempre una parte va a ser amortización del préstamo, ¿verdad? O sea, lo que se le va a sumar o lo que más bien vamos pagando del capital que nos prestaron y la otra parte son intereses. Ahora, hay otros en que la cuota es variable. Cuando la cuota es variable, ¿qué pasa? Que siempre va a haber una misma amortización del crédito y se van cobrando intereses sobre saldos. Entonces, esos intereses al principio son un montón porque el saldo es muy grande y conforme pasa el tiempo, va siendo menos, ¿verdad? O sea, de tal forma que lo vamos a ver como una base y intereses que van de lo más grande a lo más chiquitito. O sea, cuando ya vamos a hacer nuestra última cuota, el saldo del documento es tan pequeñito que los intereses son pequeñitos también. ¿Está claro lo que acabo de explicar? Si está claro, chicos, asentimos levantando el pulgar, porfa. Y si hay dudas, por favor, me levantan la mano así, con todo gusto se las aclaro. Ok. Aunque tenemos tiempo, ¿verdad? Yo quería dejar esto visto esta semana para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Bueno, muy bien, entonces vean.
Tenemos, vamos a ver los que son con generación de intereses explícitos. Cuando hablamos de intereses explícitos es que el documento dice, es un documento por cobrar de 1 millón con intereses del 12% anual. ¿Ok? Esos son intereses explícitos. Y en ese caso es muy sencillo porque entonces el día que se genera el documento, que va una ambulancia, entonces voy a parar un toque, no sé si ustedes la escuchan. Ok, ahora, entonces hacemos el día que se genera el documento, documento por cobrar contra las ventas o contra una cuenta por cobrar, porque puede ser que el documento por cobrar se genere para poder saldar una cuenta por cobrar que ya tenía la empresa o puede que sea directo de las ventas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un vehículo, se paga, cuando se compra crédito, ¿verdad? Es un documento, de una vez un documento por cobrar, cuando es la misma agencia la que nos presta el servicio del crédito del vehículo, ¿verdad? Y cuando vamos pagando, ¿qué pasaría? Bueno, que se paga el documento, ¿verdad? Bueno, en este caso se está pagando todo, ¿verdad? No es a crédito, no es con cuotas, ahorita vamos uno con cuotas. Pagamos todo el documento y aparte, además del pago del documento, va a haber un ingreso por intereses. Este ingreso por intereses se va a calcular sobre el saldo. En este caso era 20,000 por 15% por 60 entre 360, ¿verdad? ¿Por qué entre 60? Bueno, porque es que yo no les puse esto, que se me ha olvidado aquí, creo que, ajá, perdón, que aquí nos dice que era de 20,000 a 60 días al 15%. ¿Verdad? Entonces, en este caso es a 60 días aquí o a 2 meses. También si hubiera decidido hacerlo con meses, hubiera sido 2 entre 12 y da lo mismo. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado si este documento fuera a un año? Bueno, pues si es a un año, los intereses serían 20,000 por 15% por uno, perdón, por 12 de 12. ¿Ok? Entonces es lo mismo que nada más multiplicarlo por el 15% y está bien, ¿ok? Si fuera 6 meses, bueno, entonces podemos poner aquí 6 entre 12 o lo que es lo mismo, podemos poner, ciento, ay Dios mío, 180 entre 360, ¿verdad? Que también serían 6 meses. Eso es con los intereses explícitos. Ahora, hay otro caso que es sin generación de intereses, pero con sin generación de intereses no quiere decir que es con tasa de interés 0%, porque eso es otra situación. De hecho, siempre que nos hablan de un documento y no nos dice que tiene intereses, ¿verdad? Que se llama que es sin generación de intereses. Bueno, en ese caso yo tengo que hacer el cálculo de los intereses eh, que se cobrarían, digamos, por un documento de ese tipo. Ya les voy a explicar. Esto se puede hacer mediante la fórmula que ya la habíamos visto. Hemos usado mucho esa fórmula en este curso. O bien lo podemos hacer en Excel. Y los que tienen la calculadora financiera también lo pueden hacer con la calculadora financiera. Igual la fórmula yo se las puedo dar también. Entonces dice. El 1 de octubre del 20X0, una compañía recibe un pagaré de 20,000 a 60 días plazo como pago de una venta. Nos dan la tasa del mercado, que para nuestro caso, muchachos, la tasa del mercado, ¿qué sería? La tasa básica pasiva, ¿ok? Que es la tasa que normalmente se cobra para este tipo de préstamos. Entonces nos dan la de mercado. Dice, en este caso, el documento tiene implícito unos intereses del 12%, ¿verdad? Que es la tasa básica pasiva que está representado por la tasa de mercado o de préstamos que podría utilizar la empresa. Para registrar las ventas según la normativa NIF, ¿qué es lo que dice? Que yo debo registrar la venta al valor presente del pagaré, ¿verdad? Usando la tasa implícita, ¿verdad? Entonces ya les voy a explicar en Excel. Denme un segundito y lo vamos a buscar. Creo que aquí no les puse la fórmula, pero ya se las voy a compartir. Un segundo, de una vez para que la tengan ahí. Se las voy a poner. Ahorita no les estoy compartiendo nada, chicos. ¿O sí? Sí, profe. Sí, ¿qué les estoy compartiendo?
como la presentación, pero Pero, sin... ajá, sin que sea en presentación. Ajá, Ok, ok, vamos. Pues aquí, valor presente. Ok, voy a compartir, les voy a dejar de compartir un segundo y les voy a compartir un Excel para que podamos ver. ¿Qué es esto aquí? Voy a compartir un Excel con el que estaba trabajando ahí en otra cosa, pero no importa. Aquí, en este Excel, voy a tomar los datos que teníamos en la presentación. Y en la presentación lo que teníamos era necesitamos calcular el valor actual, ¿verdad? El VA, de un único pago, ¿verdad? Que sería un valor futuro de 20,000. Ok, con una I o una tasa ¿qué era? Del 12%, que era la tasa de mercado. Y en este caso era a 60 días, ¿verdad? O lo mismo 2 meses. Entonces pongamos el N, lo podemos poner en días. Ahorita lo hacemos en meses para que lo vean. ¿Cómo se calcula? ¿Lo están viendo el Excel, chicos? Sí. sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula este valor actual? Este valor actual lo vamos a calcular así. Vamos a ir a las fórmulas y vamos a buscar el VA aquí, ¿verdad? Que es el valor actual o valor presente. En esto, nosotros vamos a poner la tasa, pero vamos a tener cuidado de que la tasa, que sería esta de acá, debe estar dividida entre 360 si esto está en días o entre 2 si estuviera en meses. Entonces vamos a usar 360 en este caso. El número de periodos, como está en día el número de periodos, entonces nada más lo jalamos de acá. Pago no, porque no hay un pago, o sea, hay un único pago, un único valor futuro, que sería este. Siempre se le pone al valor presente o al pago un menos adelante para que la respuesta nos dé en positivo. Y acá, ¿verdad? Sería el valor futuro. Entonces queremos saber a cuánto equivale 20,000 traídos a hoy, ¿verdad? Durante 60 días a una tasa anual del 12%. Y eso nos da, le hacemos aquí listo, nos da 19,604. Si yo decidiera hacer esto con la calculadora, y por favor les pido que intenten hacerlo ahí en casa, voy a dejar de compartir por acá, vean el número 19,604, voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora de nuevo la presentación para que ustedes lo vean que es aquí está es 19,604, ¿verdad? Ahora, les voy a pegar acá la formulita de una vez para que la tengan ahí y la puedan utilizar ustedes ahí. Entonces vamos a dejarla por acá y vamos a hacerlo con la calco. Yo no tengo calco aquí, me parece que no tengo. Pero bueno, eso es de un único pago. Entonces vamos a tomar, yo sé que les estoy compartiendo eso, pero voy a ponerlo en presentación completo. Y vean esta formulita que está acá. Entonces vamos a tomar los 20,000, ¿verdad? Y los vamos a dividir entre 1 más I, ojo el I, porque el I tiene que ser 12% entre 12 si uso el N en meses o 12% entre 360 si lo uso en días, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo poner acá? Vamos a poner 1 más I y todo esto elevado, bueno, el I que digamos que sea con mes, entonces pongamos 0,12 entre 12 elevado a la 2 y hacemos la división, chicos, y por favor me confirman que les esté dando esos 19 si lo están haciendo voy suave que no puedo para esto. Ay, no, rompí esto, qué chapa. Porque lo rompí porque pensé que era otra cosa. Bueno, y ni modo. Nada que hacer. Em, entonces, chicos, por favor, verifíquenme que les está dando.
El denominador, más o menos, voy a ver si lo puedo hacer con la calco del teléfono, pero no estoy segura que lo pueda hacer con esa calco. No, yo creo que no, ¿verdad? ¿Tiene opción de cálculo científica? Sí. Ok, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer. Sería el 20.000 arriba. Entonces sería 20.000 dividido entre, abro doble paréntesis y ahí vamos a poner 1 más 0,12 entre 12, ¿verdad? Cierro ese paréntesis, ¿verdad? Ahí, cierro ese paréntesis y eso lo elevo. Ah, no, sí, no. ¿Cómo borro aquí? Ay, Dios mío, borré todo. Bueno, yo lo voy a intentar hacer aquí en la calco. Ustedes sigan en lo suyo, vamos a ver, sería. Y me dicen si les dio. Si alguno le dio, me levanta la mano y me dice. Entre, ¿qué sería? Uno más. Ah, bueno, no, es que tengo que haberle puesto esto primero. Es que como nunca había usado esta calco así, le he dado la 2. Entonces ahí vamos a poner 1 más 0,12 entre 12 a la 2. Ajá, pero yo quiero que ese a la 2 no esté ahí, sino que ese a la 2 esté aquí. A la 2 yo creo que sí ahí. Ajá, ya me dio a mí. ¿Le dio a ustedes, chicos? Profe, ¿con qué comando la calculadora financiera puedo hacer eso? Tendría que verla. Ah, Es que ok. han cambiado Es en mucho interés compuesto. en interés compuesto. Gracias. Tendría que verla porque, digamos, la que yo tengo es una viejita de unas que eran doradas, entonces no sé. No sé, pero si quieres, con todo gusto, te puedo enseñar el próximo martes. ¿Ok? Ok. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ojo que aquí está la fórmula. Si la ocuparan, yo se las doy en el examen porque yo no estoy evaluando ahorita finanzas, estamos evaluando cuenta. Entonces, después, bueno, ¿cómo se registraría esto? Bueno, se registra el documento por cobrar por el mismo valor, ¿verdad? Por los 20.000, porque eso es lo que voy a recibir en efectivo, pero hago un descuento sobre el documento por cobrar que va a ser equivalente a los intereses. ¿Y cómo voy a calcular los intereses? Bueno, es lo mismo que tomar los 20.000 y restarle el valor presente, ¿verdad? Restarle el valor presente de esa que nos había dado, que fue 19.604,04. ¿Se acuerdan que cuando vimos la NIF 15, por eso es que era importante ver primero la NIF 15? Cuando vimos la NIF 15 y vimos sobre las ventas, cuando nos pagaban una venta, ¿se acuerdan? Una de una lavadora que nos habían vendido, cuando nos pagaban una venta a crédito con un documento, ¿qué pasaba? Que la venta se registra al valor presente, ¿verdad? Entonces aquí estoy cumpliendo con lo que dice la NIF 15. ¿Verdad? Las ventas en 19.604,04 y un descuento sobre documentos por cobrar por la diferencia. Este descuento sobre documentos por cobrar en el momento en el que me pagan se va a convertir en un ingreso por intereses, ¿ok? Entonces dice, note que si bien se dice que el documento no tiene intereses, debe calcularse un interés utilizando la tasa de mercado, o sea, hay un interés implícito. Esto, por lo que también se le llaman un documento por cobrar con intereses implícitos. Estos intereses se registran desde la emisión del documento por cobrar y disminuyen el valor de venta. ¿En cumplimiento de qué? En cumplimiento de la NIF 15. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando me pagan? Entonces dice, el asiento cuando se recibe el pago del pagaré al vencimiento, ¿qué hace? Yo voy a recibir los mismos 20.000. Entonces recibo efectivo por 20.000. Cierro el documento por cobrar por 20.000, pero también cierro el descuento por documento por cobrar que se va a convertir en un qué, en un ingreso por intereses. Es como si yo lo estuviera reclasificando y ahora se convierte en un ingreso por intereses. ¿Está claro, chicos, o hay alguna duda por acá? ¿Por qué se le llaman sin generación de intereses, pero después convierto en una cuenta que dice intereses? Ok, porque hay un, como un principio de presunción, Giovanni,
que lo que hace es, usted nunca va a prestar dinero o nunca va a vender a crédito un, sin que medie, digamos, la búsqueda de un lucro, de una ganancia, ¿ok? Entonces, se presume que siempre va a haber una ganancia o usted va a buscar ganarse algo. En este caso, el ingreso por intereses. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, ¿Sí? yo es que a como lo veo leyéndolo, digamos, Ajá. es como un nombre más basado en el consumidor, o sea que para el consumidor no hay No, una generación de intereses, él va a pero en pagar realidad igual para los mí sí 20 la hay. mil, exactamente. Exactamente. Exacto. La persona a la que le vendí no tiene intereses porque él me va a pagar los mismos 20.000. Pero yo sí tengo que, en cumplimiento de la norma, dividir eso entre una parte es la venta y otra parte son intereses. sí, es como un registro interno para mí. Exactamente. Exactamente. Y esto pasa mucho con ahora que hacen lo de la tasa cero. Esto es la tasa cero, porque ellos sí tienen que reportar un ingreso por intereses por esas ventas. Ahora, vean este otro caso. Este otro caso se da mucho interno. Sin embargo, la NIC 39 no lo permite, ¿verdad? Pero si ustedes van y lo ven, ya cuando estén trabajando, se van a acordar de mí. Porque esto es muy común. Es muy común, por ejemplo, porque recuerden que las empresas en nuestro país usualmente son empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, les voy a poner un caso hipotético. Supongan que este, mm, se casa el hijo del dueño, ¿ok? Entonces, el dueño necesita plata para hacer la boda, pero no la va porque ahorita no dispone de ese dinero, pero la empresa de él sí tiene ese dinero. Entonces le pide un préstamo a la empresa. Entonces ustedes van a encontrar que dice cuenta por cobrar a socio o documento por cobrar a socio, ¿verdad? Con tasa de interés cero, ¿verdad? Pero para efectos de Hacienda, si Hacienda cayera ahí, hay un artículo que habla de la presunción de intereses en donde dice, usted no puede prestar plata si usted no cobra intereses. Y igualmente lo dice la NIC 39. Pero obviamente, ¿qué es lo que hace mucha gente? Dice, présteme la plata a la empresa y después le devuelvo la misma cantidad de dinero y ya punto, ¿verdad? Yo no pagué intereses. ¿Ok? Pero en realidad sí hay intereses. Entonces, cuando se hacen estos con tasa de interés 0%, ojo, en Costa Rica no es permitido ni tampoco lo permite la NIC 39, pero pues no sabemos en dónde van a trabajar ustedes. En ese caso sí sería documento por cobrar contra ventas por los 20.000 y cuando se paga efectivo contra documento por cobrar por 20.000. O sea, ahí sí no hay ingreso por intereses. Ahora dice, en el anterior ejemplo sería el registro sencillo, asumiendo que no hay intereses implícitos, o sea, no hay intereses del todo. Sin embargo, según la NIC 39, debe utilizarse siempre una tasa de interés implícita y utilizar el método de interés efectivo para su amortización. ¿Cuál es el método de interés efectivo? El que acabamos de utilizar, el que dice sin generación de intereses o con intereses implícitos. ¿Está claro lo que acabo de explicar, muchachos? Si está claro, por favor, asentimos levantando el pulgar. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver en lo que nos queda, que es el de, voy que algo está pasando aquí, que es el descuento de documentos por cobrar. En el descuento de documentos por cobrar, el primer consejo que les doy es que nos vamos a estudiar esta parte, ¿verdad? Que es qué es el valor nominal, qué es la tasa de interés, qué son los intereses al vencimiento, qué es el valor al vencimiento. Ya ahorita yo se los voy a explicar, pero en el ejemplo, qué son intereses acumulados, qué es el valor en libros del documento, la tasa de descuento y el descuento. Pero aquí yo se los hice explicado cada uno. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, y les escribí. Pero yo aquí, ¿verdad? Ah, bueno, ¿qué es la entrada efectiva y qué es la pérdida de descuento? Pero yo se los voy a explicar directamente en una tabla que vamos a hacer acá, que yo creo que ya la vieron con Fran este ejemplo, pero no importa, lo vamos a volver a explicar y además para que les quede aquí. Entonces, eh, primero, entendamos qué es un descuento en documentos. ¿Se acuerdan que hablamos de la generación de efectivo por medio de las cuentas por cobrar? Bueno, eso es cuando yo necesito dinero, me urge tener efectivo y entonces decido utilizar la sesión, la pignoración o
o el factoraje como un medio para conseguir ese dinero de mis cuentas por cobrar, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Que también hay momentos en los que yo necesito dinero, pero quizás no tengo tantas cuentas por cobrar, o la verdad que no vale la pena porque mis cuentas por cobrar las voy recuperando a poquitos o cualquier cosa, pero tengo en mi poder un documento por cobrar. Entonces, si yo tengo un documento por cobrar, yo también puedo decidir utilizar ese documento por cobrar para tener dinero de manera pronta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descontar el documento. ¿Qué significa descontar el documento? Significa que es como que, hey, yo le voy a dar a usted mi documento por cobrar para que usted lo cobre cuando se venza, en este caso en 60 días, pero usted me va a dar plata hoy. Claro, ese dinero que te van a dar hoy no es la misma cantidad. ¿Por qué? Porque hay varios riesgos que está corriendo la persona. Uno, que no les paguen a tiempo. Dos, que no les paguen. Aunque si no les pagan, normalmente yo tengo que hacerme cargo porque este tipo de contratos se hacen con lo que se conoce como con reserva. ¿Qué quiere decir con reserva? Quiere decir que si el otro no paga, igual yo tengo que pagar. Entonces, yo recibo el dinero hoy, aunque se venzan 2 o 3 o 4 meses, pero no voy a recibir la totalidad. ¿Ok? Entonces, a la plata que me cobran ellos por hacerme esta vuelta de darme el dinero hoy, se le llama descuento del documento. Y ese descuento del documento va a depender de cuánto tiempo falta para que ese documento venza. Porque el momento en el que vence es el momento en el que se cobra. Entonces, hasta aquí lo que he explicado sin ver el ejemplo, ¿está claro lo que acabo de explicar? Si alguien se me ha quedado con una duda, chicos, por favor, háganmelo saber, ¿verdad? Para poder avanzar y que no tengamos ningún problema. A ver, o ¿Ok? sea, Sí, ahí yo, digamos, yo bajé mi cuenta por cobrar y después, ¿por qué uso descuentos? otra vez. Porque uso descuentos como para Ok, matar, digamos, la se le dificultad. llama descuento a descontar, es decir, a traer a ver cuánto vale hoy. ¿Ok? Ah, ya entendí, ya entendí. Sí, me captas. Es como mate financiera, Sí, Giovanni. sí, sí. Como Ok, mate financiero, sí, pero lo estaba exacto. pensando como Como si descuento de fuera un pronto. descuento, como si fuera un descuento sobre una mercancía que uno compra. Sí, 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 sí. Correcto. No, es un descuento por descontar el documento, ¿ok? Ahora, muy bien, ya que tenemos esto, vamos a ir viendo este ejemplo. Voy a explicarlo despacito y con buena letra. En el momento en el que alguno tenga una duda, por favor, hágamela saber, porque lo que quiero es que esto quede muy claro. Vean que en realidad con esto, más lo que voy a ver el martes, que van a ser los estados financieros completos, terminamos la materia. Entonces, ya tenemos bastante tiempo para poder estudiar y vean que no es tan complejo lo que sale. Básicamente es estimaciones, factoraje, cesión, porque la pignoración es solo que se hace una nota diciendo que están pignoradas las cuentas, y documentos por cobrar descontados, porque la otra parte de documentos por cobrar son bastante sencillas, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver. Dice, bueno, y lo de los estados financieros, que sí tenemos que hacer un esfuerzo para volvernos a aprender, si ya se los olvidó, volvernos a aprender el formato. Pero recuerden que la elaboración de estados financieros es muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente me aprendo un formato y a partir de un balance de comprobación, lo llevo al formato que me solicitan, en donde está el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y listo, ¿verdad? Entonces vamos con esto. Documentos por cobrar descontados. Y empezamos con este ejemplo. Dice que el 1 de agosto del 17, y aquí vieran cómo me gusta si no lo vuelvo a usar el día que llego o cuando les hago un ejemplo, porque lamentablemente no tengo como una pizarrita chiquitita de esas pero voy a tratar de utilizar hojas blancas para explicarlo. Este, porque a mí me gusta en estos casos
hacer ¿cómo se llama esto? Como una línea del tiempo, ¿verdad? Una línea del tiempo. Porque con la línea del tiempo es mucho más fácil de explicar. Entonces voy a ver si me consigo por aquí un pilot. Ah, en la cartuchera. Tengo. Y ya les voy a explicar. Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, el 1 de agosto del 17, Dinámica SA recibe un pagaré de un cliente como cancelación de una factura pendiente. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta gente me debía una plata, ya estaba en una cuenta por cobrar y ahora me dicen, vea, no le voy a poder pagar todavía, pero no importa, vea, hágame un pagaré, yo le pago los intereses correspondientes porque todavía no le puedo pagar. O una situación similar. Entonces le dicen, bueno, ok, entonces yo recibo un documento por cobrar y le cierro a él la cuenta por cobrar que tenía. ¿Ok? Entonces dice, el 1 de septiembre, debido a falta de liquidez, descuenta el documento por cobrar del 1 de agosto. Entonces, lo primero que yo tengo que tener aquí es esto. O sea, yo lo voy a ir dibujando y se los voy a ir mostrando para que ustedes vayan haciendo. Si ustedes quieren, pueden tomar nota también y hacerlo ustedes en casa. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Ok? Una, ah, voy a tener que quitar un toque esto del desenfoque. Listo. Ok, entonces tenemos una línea de tiempo y la primera fecha importante es el día que recibo el pagaré, que es el 01 del 08. ¿Ok? El 01 del 08 yo voy a tener este es el día de la emisión. O sea, es el día en que se emite el documento. ¿Ok? Ese día nace el documento, el día de la emisión. Después, bueno, tenemos la siguiente fecha sería el 01 del 09, ¿verdad? Que es cuando hacen el descuento. Y tenemos finalmente el 01 del 10, que es cuando vence el documento. Entonces vamos a poner aquí vencimiento. ¿Ok? Entonces veámoslo así. Ustedes tienen que tener una línea así donde tenemos la emisión, tenemos esta fecha que es donde se hace el descuento y aquí donde tenemos el vencimiento. Después nos dicen, bueno, vencimiento, ¿por qué? Porque es a 60 días, ¿verdad? 60 días son 2 meses, aquí se cumple un mes y aquí 2 meses. Después nos hablan de que el 1 de septiembre, debido a la falta de liquidez, descuenta el documento por cobrar del 1 de agosto con la financiera costosa, que le ofrece una tasa del descuento del 22%. Entonces, ¿qué pasa esta fecha del 1 del 9? Es cuando se descuenta el documento. ¿Ok? Entonces ahí está. Esta fecha descuenta el documento. Después nos hablan de que utiliza el valor al vencimiento. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Hay dos métodos. El valor al vencimiento, que es cuando yo calculo el descuento sobre el valor al vencimiento, y el método del valor nominal, que es cuando calculo el descuento sobre el valor nominal. ¿Ok? Y esa es la única diferencia entre uno u otro. A este método, el valor vencimiento es el que más se usa porque obviamente un documento vale más cuando vence, porque tiene también los intereses que hoy. Y obviamente se usa porque el descuento va a ser más alto. ¿Ok? Entonces, dice que el primer paso es obtener todos los cálculos necesarios para realizar el asiento contable. Entonces, el secreto está en poder calcular un cuadrito que ya les voy a explicar. En el caso del descuento, se calcula sobre el valor al vencimiento del documento por cobrar. Entonces, muy importante, voy a hacer otra cosa. Vamos a ver si ahí me logran ver. Espero que sí. Bueno, entonces tenemos que aquí está la emisión y de la emisión al descuento del documento han pasado un mes o 60 días. ¿Ok? De aquí a aquí, ¿quién tuvo el documento? Lo tuve yo. Por lo tanto, los intereses que se generaron en esa fecha son míos, ¿verdad?
Porque los intereses se ganan de la persona que lo tenga, ¿ok? Entonces aquí vea que tenemos los intereses de estos 60 días. El descuento por el documento siempre se va a calcular desde el momento en el que se descuenta hasta el vencimiento, ¿ok? Entonces, esto aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo el descuento del documento el 1 del 9, quiere decir que el valor en libros del documento a este momento es la suma de ¿qué? Del documento a su valor nominal, ¿verdad? Voy a poner aquí valor nominal porque el valor de emisión es el valor nominal. Entonces, el valor en libros va a ser el valor nominal más los intereses que se haya ganado. Es decir, voy a ponerle un asterisco aquí, estos de aquí. ¿Cuántos intereses se ha ganado este documento de aquí a aquí? Bueno, si ustedes toman sus calculadoras y ustedes hacen 350,000 por 12% por un mes entre 12 o por 60 entre 360, les va a dar los intereses que se ganó en esa fecha. Entonces vamos a ir viendo aquí para que vean. Ok, entonces vean los cálculos que hay que hacer. Primero tenemos que determinar cuál es el interés facial principal o nominal. Ese es el valor por el cual fue emitido el documento, es el valor de emisión. En este caso son 350,000. ¿Ok? Profe, Después, sí, disculpe que le interrumpa, pero no puede quitar el desenfoque. Es que, digamos, como en esa parte donde tiene las hojitas, digamos, se desenfoca y no se ve, a ver, no se ahí, alcanza. Ahí sí. ok, ahí. Es que vieras que ya lo quité el desenfoque. Vea, vea si lo pongo con un desenfoque, vea. Vea, desenfocar mi fondo. ¿Ves? Ahí estamos peor. Y ve aquí, lo quito. Es como lo mejor que se puede ver. Es como que él hace Ok, un ok. poquito de desenfoque ya de fábrica, Ah, digamos. ok, ok, pero Sí. está bien. No, disculpe. Sorry, pero si no, ahorita yo les paso como esto así, o le puedo mandar la foto a Fran para que se las comparta. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vean. Aquí lo tengo y cuando lo ocupe que lo vean más, lo acerco, ¿ok? Entonces, el valor nominal es este. Lo primero que yo hago es calcular todos los intereses, o sea, los intereses al vencimiento, y lo voy a poner aquí, son todos. Vamos a ver si lo logro. Espérate, voy a dejar de compartir un toque, a ver, a ver. No es que vean que igual se ve así, ¿verdad? No, no enfoca, ¿verdad que no? No, profe, no termina de enfocar. Ahí más No, o no, menos se ve, pero no tanto. no, es que es como es cuando, si yo pongo las manos, ve qué vacilón, como que me detecta el calor. Ujú, mm, mm. Yo sí me veo bien, pero esto no, pero es como ya la compu. O sea, es la cámara es como que el zoom no me lo permite. Ahí lo ven. Ahí, ahí. Bueno, digamos que ahí lo ven. Ok, entonces los intereses al vencimiento van desde que nace el documento, que es acá, hasta que muere el documento, que es acá. Entonces voy a hacer aquí la lineecita y los intereses al vencimiento. Ahorita le tomo foto a esto y se lo mando. Son todos los que van desde aquí, que nace el documento, hasta acá, ¿ok? ¿Ven? Todos intereses al vencimiento, ¿ok? Entonces voy a volver a compartir acá. Por eso me hace falta una pizarra. Vieran cómo sufría en pandemia yo para explicar esto. Ok, entonces vean que los intereses al vencimiento van a ser por 2 meses, desde que nace el documento hasta que muere el documento. En este caso sería 60 entre 360 o lo que es lo mismo 12 entre 12 y nos da 7,000. ¿Qué quiere decir eso? Que mi documento tiene un valor al vencimiento de 357. ¿Qué es el valor al vencimiento entonces? Es la suma del valor nominal, ¿verdad? Del valor nominal, ahorita se los pongo ahí más cerca, más los intereses al vencimiento. ¿Ok? Venlo aquí.
El valor nominal, ahí está, más los intereses al vencimiento. Ahí sí se está viendo, vean. ¿Ok? ¿Qué sería? Esto es lo que vale mi documento al final. Luego se calcula el descuento. Entonces, el descuento lo voy a calcular con la tasa de descuento que me dieron, que en este caso fue un 22%. Ojo, como estoy con el método del valor al vencimiento, lo calculo sobre el valor al vencimiento, pero si estuviera con el valor nominal, lo calculo solo sobre los 350, que es el valor nominal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo calculo? Sería el valor al vencimiento por la tasa de descuento por el tiempo que falta desde hoy que estoy descontando el documento, a ver si lo podemos ver aquí, desde hoy que estoy descontando el documento hasta que venza. Entonces, de aquí a aquí, que aquí creo que lo estábamos viendo, de aquí a aquí son el descuento, de aquí a aquí se calcula el descuento. ¿Ok? ¿Qué sería 357 entonces por 22% por los 30 días que van desde el 1 de noviembre y hasta el primero de, perdón, desde el 1 de septiembre? Mira qué raro, ahí sí se ve. Ah, bueno, es porque está atrás mío. Vean ahí, chicos, vean. Desde el 1 de septiembre y hasta el 1 de octubre. Entonces, este descuento lo vamos a calcular desde aquí y hasta aquí. ¿Ok? Vean que entonces va a ser 357 por 22% por 30 días, que están desde aquí hasta aquí. Eso me da 6,545. ¿Cómo se calcula la entrada de dinero? Es decir, lo que yo voy a recibir. Lo que yo voy a recibir se calcula tomando el valor al vencimiento, o sea, lo que vale mi documento cuando venza, menos el descuento. Es decir, yo voy a recibir por mi documento que cuando se venza vale 357, yo hoy lo que voy a recibir son 350, 455. ¿Ok? Ahora bien, a ver si lo puedo poner ahí. Ahora bien, ¿cómo calculo el valor de mi documento, el valor en libros? Bueno, ya eso lo habíamos visto. Es los intereses que me gané de aquí a aquí más el valor nominal. Eso es, ¿verdad? Esos son los intereses acumulados, que son estos, intereses acumulados. Y esos intereses acumulados más el valor nominal es lo que vale mi documento al momento de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que yo tengo que hacer una comparación entre lo que vale mi documento en el momento del descuento, que es la suma de los intereses que se ha ganado en esta fecha más el valor nominal, con lo que voy a recibir. Y vean que yo aquí, ¿cuánto voy a recibir yo? 350, 455. Pero el valor en libros de mi documento a esa fecha es 353,500. Entonces, voy a recibir más o menos de lo que vale mi documento en esa fecha, chicos. ¿Quién me contesta? Voy a recibir más o menos de lo que, o sea, más o menos, no más o menos, sino más o menos de lo que vale mi documento. De nuevo, mi documento hoy vale 353,500 y yo voy a recibir 350, 455. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Quién me contesta? Alexa, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Está perdiendo. Estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo 350,455 y mi documento hoy vale 353,500. Si comparo este con este, estoy teniendo una pérdida de dinero de 3,045. Entonces, muchachos, sí que ya tenemos esto. Ahora le tomo una foto y se los mando. Ya perdí la tapa de este pie. Aquí está. Sí que ya tenemos esto, chicos. Entonces es muy fácil porque cuando ya yo tengo la tabla montada, esto se hace así. Primero, ¿qué voy a recibir yo? Dice, yo estoy como vendiendo mi documento, tengo que recibir plata, ¿verdad? Entonces recibo en bancos los 350,455 de la entrada de dinero, ¿ok? Después registro una pérdida que estoy teniendo, que es esta que me dio aquí, de 3,045. Además, voy a sacar mi documento, pero ojo, no lo voy a sacar del todo, sino que voy a crear una nueva figura que se llama
documento por cobrar descontado. ¿Por qué crea una nueva figura? Porque yo ese documento por cobrar lo tengo que pagar sí o sí, ¿ok? Yo tengo que pagarlo. Entonces, el documento por cobrar descontado es una contracuenta del activo. Por lo tanto, el documento por cobrar descontado crece al haber y disminuye los documentos por cobrar, ¿ok? Y registro el ingreso por intereses por los intereses que me gané desde el momento en el que se generó el documento hasta hoy que lo estoy descontando, que serían estos 3.500. Este documento por cobrar descontado siempre, siempre va a ser igual al valor nominal, siempre, ¿ok? Eso no cambia. Entonces, una línea que sí o sí tengo que pegar en el examen es esta, ¿verdad? Porque esto no cambia, siempre va a ser igual al valor nominal del documento. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasaría ahora si todo sale bien y el día 1 de octubre el cliente va y le cancela a la financiera costosa el documento. O sea, le paga los 357.000, porque eso es lo que tendría que pagar ese día, que sería el valor del documento más los intereses. Entonces, claro, si es negocio para ellos, chicos, porque vea, ellos me están dando a mí 350, 455 para que en un mes ellos van a recibir los 357 completos. Entonces, está bien. Entonces, vean acá. Si eso pasa y todo está genial, entonces es muy fácil. Simplemente cierro el documento por cobrar descontado y cierro el documento por cobrar que ya tenía. Todos felices. Y se acabó. Eso fue todo. Ahora bien, dice, nótese que cuando el cliente cancela el documento en la fecha pactada, simplemente se procede a cerrar el documento por cobrar descontado, el que había abierto cuando hice el descuento, cancelando así la deuda que Dinámica S.A. tiene con la financiera, contra el documento por cobrar que elimina la deuda que el cliente posee con la empresa. Sin embargo, no siempre el cliente se presenta de manera tan puntual a cancelar el documento y ahí es cuando hay que hacer un enredillo por ahí que ya lo vamos a ver. Dice que asuma que el 10 de octubre del 17 la financiera costosa le comunica, nos comunica, ¿verdad? Que el documento no lo canceló. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acuérdense en que esto normalmente es con reserva, es decir, yo, aunque mi cliente no le haya pagado a la financiera, yo tengo la obligación de cancelar ese documento a la financiera. ¿Ok? Entonces ahí es cuando todo se complica, porque tengo que, al final, por recibir ese dinero antes, tengo que pagar un montón de cosas de más. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer entonces en esa fecha? Bueno, número uno, el mismo asiento. O sea, cierro el documento por cobrar descontado y cierro el documento por cobrar. Vean que este contra este es exactamente lo mismo que este. Documento por cobrar descontado contra documento por cobrar descontado contra documento por cobrar. Entonces cierro ese, pero nace un nuevo documento por cobrar. Un nuevo documento por cobrar que se llama, la cuenta se llama documento por cobrar vencido o documento por cobrar con atraso. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿ok? ¿Y qué tengo que pagar? Bueno, vean que ellos me están cobrando el valor al vencimiento, ¿verdad? Que sería lo que ellos recibirían ese día, más un 10% de ese valor para cubrir los honorarios de abogado. Es decir, ellos me están cobrando los 357 más 357 por el 10%, o lo que es lo mismo 357 por 1.1, que serían 392.700. Eso es lo que me está cobrando la financiera. ¿Por qué yo lo abro todo y lo pongo todo en un documento por cobrar vencido? Bueno, porque cuando se aparezca el que me debe, yo no solo le voy a cobrar eso, sino que le voy a cobrar todo lo que me cobraron a mí y todo lo que incurrí para poder saldar el documento. Entonces, el 31 de octubre dice que el cliente se presenta a cancelar la deuda, por lo que Dinámica le cobra el total del valor vencido más intereses moratorios del 16% sobre el valor al vencimiento por 30 días que han transcurrido desde el vencimiento. Claro, porque estamos 31 de octubre y él tenía que pagarme el documento el 1 de octubre. ¿Correcto, chicos? Entonces vean que yo le voy a cobrar los 392
que eran los del documento por cobrar vencido, este de aquí. Pero también voy a agarrar y voy a calcular 357 por 16% por 30 días entre 360 o por un día entre 12 y le voy a cobrar en total 397,460. Eso es lo que se termina pagando. ¿Ok? Ya con eso terminamos la materia esta, excepto los estados financieros que Dios mediante los vamos a estudiar el próximo martes. Vamos a hacer un par de ejercicios. Les voy a dejar 2 ejercicios nada más de tarea, de documentos, para que no me lleguen con eso sin estudiar. Solo 2, porque sé que no tienen el tiempo que hubieran tenido normalmente si se los hubiera dejado el martes. Entonces les voy a dejar 2 ejercicios simplemente para que no me pierdan el hilo. Porque de por sí la vez pasada no les había dejado tarea, se me olvidó. Entonces, y muy importante para que lo vayan o para que lo anoten por ahí, es cómo se presentan las siguientes cuentas en los estados financieros, ¿verdad? Porque son cuentas nuevas que vimos ahora. Entonces, por ejemplo, Joanny, ¿dónde crees que se ponen las cuentas por cobrar cedidas? No, espere, que me estoy bajando del bus. Espere. Bueno, bájese del bus y después me dice. Bueno, voy a irle preguntando a otro mientras, y ahorita a usted le pregunto otra. Ariana, ¿me escuchas? Ah, no, chicos, ninguno me quiere Profe, perdón, es contestar. que sé que me quedó copiado. Tranqui, tranqui. ¿Qué pasó? Ariana, ¿dónde crees que podríamos poner la recuperación de cuentas por cobrar o cuentas incobrables? Esa yo la dije en clase. ¿Te En el acuerdas? estado, o sea, en los estados, Ajá, ¿en cuál estado? las cuentas por cobrarse La debidas. recuperación de las cuentas por cobrar incobrables o cuentas malas. Creo que era en el estado de resultados. Ajá, en el estado de resultado integral. ¿En dónde? Ajá. ¿En qué En, sección? en otros ingresos, creo. Otros ingresos. Muy Ajá. bien, Ariana, excelente. Muy bien. Manuela. Manuela, Manuela, ¿dónde estás? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien, por dicha. Manuela, ¿dónde ponemos la estimación por incobrables? Esa también la expliqué en clase. En activos del estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, ¿en cuáles activos? ¿En los corrientes o en los no corrientes? Corriente. En los corrientes. ¿Y qué hace la estimación a las cuentas por cobrar? Las resta. Las resta. Excelente, Manuela, están todas usted. Muy bien. Profe, Perfecto. ya, Ahora listo. sí, Joanny, las cuentas por cobrar cedidas, ¿dónde van? ¿Cuántos por cobrar cedidas? En Ajá. activo corriente, en estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, en el activo corriente y van debajo de las cuentas por cobrar comerciales o Sí. normales de la Y se, compañía. y se ¿Ok? restan o se No, suman. no se restan, son otras cuentas por cobrar, solo que están reclasificadas. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver, Mariana, ¿qué dice Mariana? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, por dicha. Mariana, ¿dónde ponemos? Esta la acabo de decir, está muy fácil. ¿Dónde ponemos el documento por cobrar descontado? En el estado de situación financiera, Ajá, ¿en qué parte? en el activo corriente, Ajá. ¿Y qué hace el documento por cobrar descontado? resta, sí, ¿Resta quién? al documento por cobrar. Eso, muy bien, excelente. Felicidades, Mariana, muy, muy bien. Sebastián, Buenas, profe. hola. ¿Cómo trabajan las cuentas por cobrar pignoradas? ¿Te Eh, acuerdas? no muy bien, la verdad. Bueno, vamos, vamos. ¿Era como factoraje o como sesión? Em, las ignoradas era que no había, o sea, que se vendían del todo, que ya la empresa no tenía No, responsabilidad. ese es factoraje. Ok, Ese es entonces factoraje. que más bien se vendían, pero aún había habían algunas cláusulas que sí la empresa tenía
esa sesión. responsabilidad. Entonces, Entonces le falta pignoradas, la que falta. la que falta. No me acuerdo cuál era entonces Ok, la diferencia. la pignorada, chicos, es cuando nada más yo pongo como respaldo de un préstamo las cuentas por cobrar y se hace una Ok, nota a los estados financieros, simplemente. ¿Ok? ok. Entonces, y la última, y es que ya no tengo gente. Alexa, me faltó Alexa. Alexa no me ha contestado nada. Alexa. Ah, no, mentira, Alexa. Ya la puse a contestar, Alexa. Sí, antes, la primera Sí. vez. Sí. Entonces va Jessica, que es la que me quedaba. Jessica, Buenas, profe. hola. Jessica, el gasto por incobrables, ¿dónde lo pongo? El gasto por incobrables Ajá. va en el estado de situación de, perdón, No. de resultado integral. Exacto. ¿En dónde? ¿Es un gasto de qué? En- Es un gasto uy, de venta. de ventas. Excelente. ¿Por qué? Porque las incobrables nacen de las ventas. Si no tuviéramos ventas, no habría incobrables. Entonces, con esto, chun, 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 terminamos la materia. Acá les queda cómo se ven todas las cuentas que hemos visto nuevas. ¿Por qué? Porque la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Estados financieros. Vamos a hacer un repaso y vamos a hacer estados financieros. Nos vamos a dedicar a esto, pero sí les quiero dejar una tareita. Entonces, vean lo que voy a hacer, chicos. Voy a tomarle una foto a eso, se lo voy a mandar a Fran y les voy a poner un par de ejercicios, solo dos, se lo prometo que solo dos, para que me los lleven hechos el martes. ¿Estamos, chicos? Sí, ¿Estamos, chicos? profe, yo tenía como una dudita final de Adelante. la tabla de 8 filas. Es que yo estoy haciendo como mate financiera, pero en vez de línea de tiempo estoy haciéndolo como en tabla, ¿no? Ajá, sí, correcto. Ok, Exactamente. ok, ya, listo. Espérate para ver si me puedo volver esta. Esta. Ahora, Sí, sí, sí. no es necesario que lo hagan. Yo lo hice así porque para mí es más fácil. Es como voy con este, a este le sumo este y me da el valor del vencimiento, con ese saco este y así, ¿verdad? Pero si ustedes encuentran una forma más sencilla de hacerlo mientras que obtengan los datos que necesitan para hacer el asiento contable, todo está bien, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, Ok, entonces, dos ejercicios de tarea que ya se los voy a mandar y les mando la foto con Fran. ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe, gracias. Con gusto. De nuevo, mis disculpas por no haber podido asistir el martes y nos vemos el martes ya para terminar materia y prepararnos para sacarnos un 100 en ese examen. ¿De acuerdo, chicos? sí, muchas gracias, profe. Con todo gusto. Que la Chao, pasen profe, muchas bien. gracias. Feliz fin de Feliz, semana. feliz tarde, profe. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Hasta luego.